A continuación resolveremos un problema sobre el tema del movimiento armónico. Una masa de 2 kilogramos cuelga de un resorte. Debido a ello, este se deforma 10 centímetros. Fíjense cómo aparece en esta figura. Si se separa otros 10 centímetros de la posición y se deja en libertad, determine A, la frecuencia angular, B, la frecuencia, C, la amplitud, D, escriba las ecuaciones de movimiento, de la velocidad y de la aceleración. Bueno, entonces vamos con la frecuencia angular inicialmente. Recordemos que frecuencia angular no es más que la raíz de la constante sobre la masa. La masa viene, ahí la tenemos, nos faltaría la constante que no nos la da el problema. Pero recordemos que por la ley de Hooke, la fuerza que se ejerce aquí, ¿sí?, que es debido al peso es K por X. Bueno, en este caso lo voy a llamar Y porque el desplazamiento es Y, ¿cierto? De aquí despejamos la constante y va a ser igual a la fuerza sobre Y. Esta fuerza es masa, gravedad, ¿cierto? Y Y sigue siendo Y. Vamos a reemplazar valores. La masa es 2 kilogramos, la gravedad es 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y cuántos son cuántos? 10 centímetros, ¿sí o no? Cuando se le coloca la masa que llega a esta posición. Eso sería 0.1 metro, ¿no? Entonces sería 200 newtons sobre metro. Con esta constante nos vamos al modelo de frecuencia angular. Sería entonces 200 entre 2 nos da 100, y la raíz de 100 ¿cuánto es? Es 10. Y su unidad es radianes sobre segundo. Ahí finalizamos entonces la primera parte. Pasemos ahora a la parte B, la frecuencia. Frecuencia no es más que 1 sobre periodo, ¿sí? Y entonces vamos a escribir 1 y el periodo que es igual a 2pi raíz de masa sobre constante. Tenemos la masa, tenemos la constante, pues fácilmente podemos determinar esa frecuencia. Entonces reemplazamos valores y resolvemos, y nos da que esa frecuencia es de 1.59 Hz. ¿Sí? Entonces, ¿qué les sugiero? Resuelvan esto primero y luego dividan ese 1 entre ese resultado para que verifiquen ese valor. Listo. La amplitud, pues la amplitud es simple porque fíjense, dice que cuando está aquí se alarga 10 centímetros, entonces esa es la máxima elongación que tiene, entonces sería 10 centímetros, que equivale a 0.1. Listo, no hay que hacer utilizar ningún modelo matemático. Y finalmente vamos con las ecuaciones. Para obtener la ecuación de la velocidad y la aceleración, pues obviamente primero comencemos con la de desplazamiento, que sería ¿no? Y igual a seno de WT más el ángulo de desfase. Entonces, ¿qué nos faltaría? Aquí tenemos la amplitud, ya tenemos la velocidad o la frecuencia angular, que es ¿cuánto? 10 radianes sobre segundo. Nos faltaría este ángulo. Entonces, cuando el tiempo es igual a 0, cuando estamos aquí, ¿sí o no? Recuerden que Y ¿cuánto vale? ¿Sí? O sea, estamos hablando de esta posición 2, ¿sí? Esta sería la posición 1. Entonces, aquí cuando el tiempo es 0, Y vale ¿cuánto? Vale la amplitud, ¿cierto? Es decir, entonces para poder hallar este valor que nos interesa, entonces Y vale A es igual a ¿qué? A seno, porque esto se cancelaría evaluando en t igual 0. Eso es lo que estamos haciendo inicialmente antes de determinar la velocidad y la aceleración. Es decir, tenemos que conocer cada uno de los elementos de esta ecuación. Este valor se cancelaría con este, ¿sí o no? Entonces nos queda que este ángulo de desfase sería seno a la menos 1 de 1. Es decir, ese nos daría pi medio ese ángulo. Listo. Ahora con este ángulo, ahora ¿cómo sabemos eso? Sería así, ¿no? Seno a la menos 1 de 1. ¿Sí? Lo pueden hacer en su calculadora, verificarlo. Deben colocar la tecla Shift, luego seno, luego el 1, y eso les va a dar 90 grados, ¿cierto? Pero vamos a escribirlo en radianes, que es pi medio, ¿sí? Recuerden que pi vale 180 entre los 90, ¿no? Para que lo tengan en cuenta, esto es importante. Ahora sí, fíjense, aquí tenemos la ecuación de desplazamiento con todos los términos, con el término de A, con el término de la velocidad o frecuencia angular y con el ángulo de fase que ya lo calculamos. Entonces, si derivamos esto, nos dará entonces la ecuación de velocidad. Entonces la derivada de Y es velocidad, sería la derivada de seno es coseno, ¿cierto?
Y ahora si derivamos esto, sería entonces, bueno, pero fíjense una cosa aquí, ¿de dónde sale, por qué desaparece 0.1? La derivada de seno sería coseno, ¿cierto? Aquí estaría 0.1, que es una constante. Y luego hay que multiplicarlo por la derivada del ángulo, que sería 10t, la derivada sería 10. Y 0.1 por 10, pues obviamente me va a dar 1. Entonces por eso está únicamente esta expresión. Listo. Ahora sí, derivamos entonces esta ecuación para obtener la aceleración. Y la derivada de coseno sería menos seno. O sea, sería menos seno. Por la derivada interna que sería 10. Por eso está aquí, aparece el 10. Listo. Ahí tenemos entonces las ecuaciones del movimiento, velocidad y aceleración. Bueno chicos, ahí finalizamos el problema. No olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.